Bien, estamos ya en presencia de nuestro primer invitado, el señor Marciano Rengifo, candidato por Perú Posible al Congreso con el número 24, exministro de Defensa también, ¿verdad? Para hablar, bueno, respecto de sus propuestas, pero tratar de centrarnos en las Fuerzas Armadas y lo que podría plantear de llegar al Congreso de la República para esta. Señor Rengifo, gracias por estar con nosotros. Encantado, Cristian. Es un placer estar con ustedes. ¿Cuáles serían estas? Usted ya tiene experiencia, conoce el sector defensa, la situación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué plantearía de llegar al Congreso para mejorar la situación de esta para los propios miembros y también de cara al resto de los ciudadanos peruanos? Hay dos temas fundamentales en lo que podemos englobar en la defensa nacional y la defensa interior del territorio o seguridad interna en su expresión más inmediata a la población. La primera es la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y la segunda parte es la deuda que el Estado tiene con el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, esos dos temas son tremendamente importantes para nosotros en vista de que ya el año 2002-2003 se inició con el plan de recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Armada. Nosotros necesitamos tener una Fuerza Armada disuasiva y operacional apta para poder defender los intereses del Estado peruano y defender naturalmente su soberanía, su independencia y su integridad territorial. Tenemos que trabajar mucho todavía en ese aspecto. Hemos avanzado, pero no lo suficiente como para alcanzar rápidamente ese nivel que nosotros deseamos. Para ello, bueno, tenemos que, en primer lugar, la creación del Fondo de Defensa Nacional, que el año 2004 se hizo en el gobierno del presidente Toledo, como producto de un porcentaje de las regalías de Camisea, del gas de Camisea, lotes 88 y 56. Sin embargo, las necesidades por el tiempo en que las Fuerzas Armadas no han sido potenciadas, siguen siendo insuficientes. En consecuencia, nuestra labor va a ser también insistir en que ese Fondo de Defensa Nacional debe ser incrementado para llegar Es decir, aumentar el presupuesto. Una cosa es el presupuesto general de la República, que atiende la parte del gasto corriente, que atiende las necesidades inmediatas. En un gran porcentaje ese presupuesto va a personal, ¿no? A la cuenta personal. Y muy poco queda para gastos de capital y entre ellos de equipamiento. Por eso es que se ha creado este Fondo de Defensa Nacional, aparte del presupuesto general de la República. Y eso es lo que nos permite estar avanzando hacia esa capacidad operativa de la que estoy hablando. Pero tenemos que seguir pensando en que debemos dar a nuestra Fuerza Armada esa capacidad. La vamos a necesitar y la necesitaremos siempre. Y esa capacidad operativa debe estar apuntando a cuál enemigo, a cuál problema, la protección de nuestras fronteras de cara a nuestros vecinos o a la seguridad interna, el narcotráfico y el terrorismo. Por supuesto, a ambos. Por eso yo dije que tenía dos temas la interna importantes. Y externa. Este es el campo externo que acabo de hablar. Pero ¿cuál darle prioridad en todo caso? Bueno, lo que debemos darle prioridad es a la defensa nacional en este momento. La seguridad interna necesita también que la Fuerza Armada y la Policía Nacional estén bien equipados. Pero la magnitud de ese equipamiento no es del nivel de la magnitud del que requiere la defensa nacional. Por eso es que nosotros estamos proponiendo precisamente que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también sean bien entrenadas, bien equipadas para enfrentar en este momento al grave problema que tenemos de los restos los remanentes del terrorismo y el narcotráfico. Directamente para las Fuerzas Armadas, esos restos del terrorismo, en algo participando con nuestra Fuerza Aérea, nuestra Marina, en la lucha contra el narcotráfico, y la Policía Nacional también contra el terrorismo y grandemente contra el narcotráfico. Mire, estamos hablando de la seguridad interna, que vamos a decir en síntesis que esa seguridad interna está compuesta no por la seguridad ciudadana, por el orden público, por la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo,
contra el narcotráfico. Todo ese conjunto es la seguridad interna del país. Y entonces, nosotros vivimos en una inseguridad muy grande, especialmente en la parte de la seguridad ciudadana, que es la que más sentimos inmediatamente. Todos los días estamos nosotros sufriendo asaltos, robos, robos en la casa, robos en la calle. Bueno, eso es esencialmente la seguridad ciudadana. Eso es lo que permanentemente debemos hacer. Bien está establecido. Pero ahí no juega un rol las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, digamos, a nivel urbano, a nivel de ciudades. No juega ningún rol en la Fuerza Armada, por eso que estamos hablando de la Policía Nacional, Correcto. que la Policía Nacional tenemos que potenciarla, tenemos que entrar a una mejor operatividad, empezando por sus comisarías, donde debemos no solamente formar bien al personal de la policía, capacitarlo, equiparlo de la tecnología moderna que necesita. Y aquí juega un papel fundamental el proyecto del INCASAT, del satélite. Ustedes también está con el satélite, el Perú Posible. No es solamente Castañeda Locio, los dos coinciden, señor, con eso. No, este es un tema que los partidos han ido tomando de las necesidades planteadas no solamente por las Fuerzas Armadas, sino por el país. El país entero está urgiendo de que tengamos nuestro satélite propio para no estar alquilando. Es como alquilar una casa. Preferible es comprar una casa que pagar alquiler, grandes alquileres. Pero lo vamos a utilizar las 24 horas, vamos a saber cómo utilizarlo, vamos a sacarle el jugo a ese satélite porque no es barato. No es barato y tampoco no es solamente para un sector. Ese satélite va a cubrir la necesidad de todos los sectores del Estado. Sí, es cierto, podría revisar incluso los temas de deforestación y todo eso. Exacto, el control del mar, el control del aire, el control de las fronteras, el control del narcotráfico, las redes de educación, las redes de salud, sí, la red de todo. Pero si no tengo, digamos, definidas cuáles son las funciones que va a cumplir ese satélite, yo no me animaría, digamos, a mandarme con un tema de tecnología que quizá podríamos tenerlo con ayuda de los Estados Unidos para temas fundamentales como el narcotráfico. Pero déjeme volver al tema de las Fuerzas Armadas y hacerle una pregunta. Si usted tuviese un presupuesto de 10, ¿cuánto le destinaría a equipar a las Fuerzas Armadas para la lucha interna y cuánto para la lucha externa? Porque le quiero preguntar eso en relación a una carrera armamentista. ¿Debemos mirar al costado a los vecinos y decir, bueno, él compra un submarino, yo tengo que también comprar uno, o quizá tengo que concentrarme en los helicópteros que se necesitan para luchar contra los remanentes del terrorismo en el BRAE, contra el narcotráfico que ahí opera? No, nosotros no debemos hacer lo que hacen los vecinos, sino debemos hacer lo que a nosotros como Estado peruano nos incumbe y cuáles son nuestros objetivos y qué niveles estamos. Tenemos que atender a nuestro frente externo, indudablemente, tenemos que atender a nuestro frente interno. ¿Ya? Ahora, esa es la gran decisión, justamente la decisión política, del político, en que tiene que ver en qué momento considera que hay que darle prioridad a la seguridad nacional. Y yo pienso que en este momento en que el Perú está creciendo y tiene fondos cada vez mayores como para atender los problemas nacionales, debe dar prioridad al equipamiento y a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas. En el aspecto personal hay serios problemas, graves problemas en el aspecto del personal. Y por eso es que yo le digo que es una deuda que tiene el Estado para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tenemos míseros sueldos, míseros sueldos. Tenemos una caja de pensiones, que está quebrada, que hay que darle una solución definitiva y tenemos que incrementar sus remuneraciones a las Fuerzas Armadas. Y nosotros estamos planteando que sea en los 5 años que hemos hecho muchos estudios hay de sobra para hacer esto. Falta la decisión política. ¿Y cuál va a ser la decisión política de ustedes de llegar al gobierno para luchar contra la corrupción? Porque le podemos aumentar el sueldo a los militares, y yo soy un defensor de los militares, pero tampoco me gusta cuando queremos defender a todos, meter a todos en una misma bolsa, porque hay militares corruptos que manchan la institución. Y tenemos aquí el diario La República con el tema del combustible para el helicóptero que era vendido como querosene en el BRAE. ¿Qué se puede hacer para entrar con la voluntad política de luchar contra la corrupción en las fuerzas militares para que, digamos, si hay más presupuesto, pues llegue efectivamente a todos? Efectivamente, la corrupción es un problema nacional. Y dentro de ese problema nacional, desgraciadamente, tampoco las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos excluyen. ¿Ya? Y
yo creo que aquí debemos empezar reforzando en la formación del personal militar y policial en los valores éticos, morales, cívicos, para que no delincan, porque sabe que el militar, el policía, que delinque, que roba, vamos a llamarle que roba de frente, ¿no? De frente, pues, la palabra es clara. Claro, es clara. Bueno, ese señor no tiene perdón. Ese señor está, y ese es una persona que está atentando contra el país, porque la seguridad nacional, la seguridad interna es algo sagrado. ¿Qué se puede hacer entonces más allá de inculcarles valores en la etapa de formación? Un control estricto, y drásticas sanciones. Mira, nosotros hemos tenido ese triste episodio de la historia del Perú, la de Montesinos y las cúpulas militares que desgraciadamente han minado en ese momento la moral de la gente, han minado tremendamente. Pero esa moral ha estado siendo recuperada muy lentamente, pero finalmente ese espíritu que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía se mantiene ahora intacta, ahora fuerte, cohesionada, unida, como debe ser la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero estos casos específicos, ya no como un sistema, ¿no?, sino un tumor que hay que extirparlo, eso es la responsabilidad directa de nuestros comandos de las Fuerzas Armadas. A eso, pues a los de la cúpula, pues claro, es ahí es donde empieza el tema de la empezando por el Ministerio de Defensa. Una para terminar, usted ha tocado un tema importante que es la confianza que le tiene la ciudadanía a sus Fuerzas Armadas. Hubo esta época quizá, bueno, primero fue la guerra contra el terrorismo, no la más feliz en todo caso de las Fuerzas Armadas, más allá de que pues combatió, luchó y ganó, pero también tuvo algunas malas experiencias. ¿Cómo se puede recuperar esa confianza con la población y unir a las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas, por ahí si no hay guerras, no hay eventos, están en sus cuarteles y podrían hacer muchas más cosas? Y a mí se me ocurre, pienso cuando hubo inundaciones en Alemania, el ejército sale a las calles a ayudar a la sociedad civil. ¿Tienen alguna reforma ahí para integrarla también en las épocas que no hay conflictos, para que puedan ayudar con temas cívicos? Para empezar, los conflictos, menos la guerra, nosotros no la preparamos, la podemos prever dentro de un contexto de hipótesis, y para eso hay que prepararnos. Esa preparación tiene que ser permanente. Pero lo que acaba de decir es exacto. Las Fuerzas Armadas tienen que intervenir mucho más a partir de esta época, del próximo gobierno vamos a decirle, ¿no?, en la prevención de desastres, ¿no?, y concurrir también a la emergencia durante los desastres. Yo creo que Pica es una gran lección que hemos tenido. Después del 70 de Ancash, donde hemos tenido también otra experiencia, donde nació el sistema de defensa civil en Ancash, pero hemos visto las graves deficiencias que tenemos. Y entonces, ¿quiénes son los primeros que llegan ante una catástrofe de esta naturaleza? Deben ser las Fuerzas Armadas, debe ser la Policía Nacional. Ustedes han visto cómo se quiebra la autoridad. En Ica, en Pisco, hemos visto quebrado, no existía autoridad. ¿Quién ordenaba? ¿Quién dirigía la emergencia? ¿Cuánto tiempo llegó ¿en cuánto tiempo llegó la Fuerza Armada? Deberían ser entonces ¿Estamos equipados o no para eso? Entonces, estamos poniendo justamente uno de nuestros aspectos fundamentales, es que nosotros preparemos a las Fuerzas Armadas para intervenir en los desastres naturales y para el control, la preservación del medio ambiente. Importante también, lo que dejó de hacerse Madre de Dios. Señor Regifo, el tiempo es corto, desgraciadamente. Muchísimas gracias. Espero pues que llegara al Congreso, apunte, tomaremos nota de lo que ha planteado pues y se pueda realizar. Ustedes ayuden, por favor, a hacer comprender a la clase política, ¿no?, de la necesidad urgente que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Nuestros discapacitados, señor. También. ¿No? Pero justamente el tema de la corrupción es fundamental, porque a veces se le da más presupuesto, pero no llega a las personas que tiene que llegar. Muchísimas gracias, señor Regifo. Marciano Regifo, puesto número 24 por Perú Posible.